septiembre y seguimos abocados al tema de los avances en las técnicas quirúrgicas y en las vías de abordaje de patologías que tienen que solucionarse con algún acto operatorio. Hoy, como en la primera hora, tenemos el gusto de estar con nuestro colega, el doctor Florencio Olmos. El doctor Florencio Olmos es expresidente de la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires, es un destacadísimo médico de la capital federal, ha trabajado muchos años con nosotros y él va a abordar un tema que nos compete en primera línea, es decir, cómo preparamos a nuestros enfermos o qué tenemos que pedirle o qué significa que el cirujano diga, ve a andar al clínico y que te prepare para la cirugía, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que encarar. Florencio, buenas tardes. Estamos todos esperando. Se escucha perfecto, te escuchamos perfectamente bien. Vos tenés cargado, o que Natalia te cargue la clase y ahí está. La tengo cargada, ya la cargamos ayer. Ahí está la clase, perfecto. Así que yo desaparezco y te dejo con los alumnos. Gracias, Florencio. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a las autoridades del curso, a su director, al doctor Roberto Reusi y al doctor Jorge Mercado por darme la posibilidad de estar esta tarde con ustedes y charlar de un tema, como les dijo el doctor Mercado, extremadamente frecuente, como es la evaluación prequirúrgica. Este es el equipo, como les dijo el doctor Mercado, yo trabajé muchos años con el doctor y sigo trabajando actualmente. Este es el equipo con el cual yo me formé desde hace más de 25 años, trabajamos juntos y voy a tratar de transmitirles nuestra experiencia como internista en este tópico. ¿Pasan media lenta, puede ser, Natalia? ¿O estoy haciendo algo mal yo? Ahí está. En los próximos minutos voy a tratar de repasar con ustedes algunos aspectos de la evaluación preoperatoria o prequirúrgica. Entonces, vamos a hablar sobre generalidades, sobre la respuesta fisiológica al estrés, sobre qué tipo de cirugías vamos a enfrentar, algunos datos importantes sobre el paciente, de qué estudios complementarios disponemos para estudiar al paciente y tratar de utilizarlos con cierta racionalidad. Dos palabras sobre el paciente con diabetes, que a veces requiere de algún cuidado especial, del paciente renal crónico, del paciente con valvulopatía y qué debemos recordar. En primer lugar, quiero recordarles de la importancia de este tema de la evaluación prequirúrgica radica en que aproximadamente en el mundo por año se realizan más de 200 millones de cirugías no cardíacas, de las cuales el 50% son en personas mayores de 45 años, es decir, población adulta que van a tener más comorbilidades y van a tener más riesgo que la población joven. Y en segundo lugar, otro dato que sacamos de la literatura es que aproximadamente el 1% de estos pacientes que se van a enfrentar a una cirugía fallecen durante el primer mes. Es decir, que seguramente en nuestra práctica clínica, en más de alguna oportunidad, nos enfrentaremos a un paciente que vaya a ser sometido a una cirugía y tendremos que tratar de predecir cuál va a tener riesgo y cómo podemos ayudarlo para prevenirlo. Cuando analizamos la literatura, vemos que las complicaciones cardiológicas son sin duda las más frecuentes y dentro de ellas el infarto agudo de miocardio y la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, existen otras complicaciones no cardiológicas
que también aumentan la morbimortalidad de estos pacientes, y estas son las complicaciones respiratorias. Y dentro de ellas, las más frecuentes son la atelectasia, la neumonía y la bronquitis. Las complicaciones hematológicas también son frecuentes, las hemorragias y el tromboembolismo de pulmón, las complicaciones infecciosas, las complicaciones metabólicas, y dentro de las complicaciones metabólicas quizás el trastorno del metabolismo de los hidratos de carbono, si los pacientes con diabetes sean de las más importantes, y las alteraciones renales. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de este examen preoperatorio? Evaluar el estado clínico del paciente. Como veremos más adelante, es mucha la información que nos puede dar la anamnesis y el examen físico del paciente. Identificar los pacientes de riesgo, y algunas veces con la ayuda de algunos estudios complementarios podremos identificar a aquellos con más riesgo y tomar las medidas necesarias para advertir al equipo quirúrgico, cirujano, anestesista y médico cardiólogo, para que puedan tomar las medidas necesarias para prevenir las complicaciones que se puedan presentar. ¿Cuál es la respuesta fisiológica al estrés? Hacemos un breve repaso porque esta sería en parte responsable de la capacidad de adaptación del paciente al estrés, pero responsable también de las complicaciones que puedan encontrar o presentarse en el paciente cuando encuentran un terreno propicio. La respuesta al estrés quirúrgico es activada por información aferente que recibe el hipotálamo y la activación de una respuesta endocrina, metabólica e inflamatoria. La respuesta endocrina se produce básicamente por el aumento del cortisol, de la corticotropina, de la hormona de crecimiento, de las catecolaminas, de la renina y de la hormona antidiurética. Estas hormonas permiten la adaptación a situaciones de estrés, como la que enfrentaremos, pero a su vez producen vasoconstricción, aumento de la presión arterial y retención de sodio y agua. Mecanismos todos estos que pueden favorecer, ya les dije, cuando hay una situación propicia, en un terreno propicio, la aparición de complicaciones. También se producen cambios metabólicos a nivel del metabolismo de los hidratos de carbono, de las grasas y de las proteínas, lo que proporciona más energía y favorece la formación de reactantes de fase aguda. El metabolismo del agua y de la sal se ven alteradas, también la hormona antidiurética produce retención de agua y el sistema renina-angiotensina-aldosterona también produce mayor reabsorción de agua. Por último, la respuesta inflamatoria. Debido a la liberación de citoquinas proinflamatorias, la activación y el aumento de los leucocitos, el aumento de los fibroblastos y el aumento de las células endoteliales. Debemos hacer una correcta planificación de la cirugía. La evaluación preanestésica debe realizarse varias semanas previas a la cirugía, porque de esta manera vamos a tener tiempo de realizar los estudios que sean necesarios y de poder programar la cirugía en forma correcta para prevenir complicaciones futuras. Debemos conocer al paciente, saber qué tipo de cirugía se va a realizar y qué tipo de anestesia van a utilizar. No es lo mismo una anestesia general que un bloqueo plexual o una anestesia peridural, que puede tener algún tipo de complicaciones también. Conocer al paciente implica un minucioso examen físico y una minuciosa anamnesis, haciendo hincapié
en los antecedentes más importantes. Los antecedentes neurológicos, por ejemplo. Recordemos que los pacientes con deterioro neurológico tienen una complicación posoperatoria. Acá hay un puntero, ¿no? Acá está. Los pacientes neurológicos, entonces, tienen mayor incidencia de complicaciones posoperatorias, como deterioro neurológico, tienen síndrome confusional, excitación psicomotriz. Recordemos que las complicaciones cardiológicas son las más frecuentes. Evaluaremos entonces antecedentes de enfermedad coronaria, intervenciones previas, factores de riesgo, estatus actual del paciente y tolerancia al ejercicio. Las complicaciones respiratorias. Recordemos que es muy importante el antecedente de tabaquismo, el antecedente de asma o el antecedente de POC y cómo se encuentran actualmente el estado de su asma y de su EPOC, si está correctamente controlado o no. En los pacientes fumadores haremos hincapié en la importancia de dejar de fumar al menos 8 semanas antes de la cirugía, si fuera posible. Si el paciente con APOC o asma no está bien tratado, deberemos tratar de adecuar el tratamiento para mejorar su estatus respiratorio. Los antecedentes hematológicos, los trastornos de la coagulación, los antecedentes renales, los antecedentes metabólicos, y acá vamos a hablar más adelante de la diabetes, y los antecedentes de alergias a algunos fármacos que puedan llegar a utilizarse. También es importante saber los remedios, los fármacos que está tomando el paciente, si debemos suspender algunos de ellos previos a la cirugía, como por ejemplo los antiinflamatorios no esteroideos, los antiagregantes, los anticoagulantes, la insulina y los hipoglucemiantes. También vamos a hablar más adelante de ello. Y por último, el examen físico. El examen físico nos puede dar mucha información, no solo sobre el estado del paciente, sino sobre la necesidad de estudios que debamos realizar y de las posibles complicaciones que pueda presentar. Hay varios scores de riesgos para categorizar al paciente. La Sociedad Argentina de Cardiología seleccionó algunos criterios y los clasificó en mayores y menores. De acuerdo a ello, determinó el riesgo clínico del paciente. Veamos en este diapositivo. Los criterios mayores son cirugía de urgencia, enfermedad coronaria de alto riesgo reciente o estenosis aórtica o mitral severa. Los criterios menores, paciente mayor de 60 años, antecedentes de diabetes, enfermedad vascular periférica, enfermedad coronaria estable, antecedentes de insuficiencia cardíaca o fracción de eyección menor al 40%, antecedentes de accidente cerebrovascular, insuficiencia mitral o aórtica severa, EPOC, enfermedad oncológica activa e insuficiencia renal crónica. Y de acuerdo a esto, clasificó a los pacientes en 3 grupos: de alto riesgo, de moderado riesgo o de bajo riesgo. Y aquellos pacientes de alto riesgo eran aquellos que tenían un criterio mayor o 2 criterios menores, de moderado riesgo aquellos que tenían un criterio menor y aquellos de bajo riesgo los que no tenían ningún criterio de los mencionados previamente. A modo de resumen, entonces, podríamos decir que el paciente de alto riesgo se encuentra en alguna de estas categorías. Con algunos de estos antecedentes cardiológicos, por ejemplo, infarto reciente, angina inestable, insuficiencia cardíaca descompensada, valvulopatía o arritmias, bloqueo AV de alto grado, arritmia ventricular o arritmia supraventricular con alta respuesta ventricular. Y entre los antecedentes o signos no cardíacos, la enfermedad pulmonar severa, la diabetes mal controlada, la hipertensión severa, la anemia sintomática,
el accidente cerebrovascular durante el último año y la edad del paciente. Recordemos que la edad del paciente per se no es un factor de riesgo, pero en la medida que los pacientes son más grandes, la aparición de comorbilidades es mayor y esto es lo que verdaderamente incrementa el riesgo del paciente. La cirugía también, en sí también es importante evaluarla y saber en qué va a consistir. Y la premura con que debe realizarse la cirugía la clasifica en 4 categorías. Esta puede ser de emergencia, es decir, que la vida o una extremidad corren riesgo si esta no se realiza dentro de las siguientes 6 horas. Una cirugía de urgencia nos da un tiempo mayor y este plazo se extiende de 6 a 24 horas. La cirugía es necesaria cuando el plazo que nos permite planificarla se extiende hasta 6 semanas. Y una cirugía se la clasifica como programada cuando el tiempo o tenemos tiempo para realizarla hasta 1 año. También es importante la magnitud de la cirugía, el sitio quirúrgico, el tiempo de duración, el daño de tejidos, la pérdida de volumen y los efectos hemodinámicos que estas pérdidas generan en cada paciente. Veremos esto en la próxima diapositiva. Podemos clasificar entonces a la cirugía en 3 categorías de acuerdo a la magnitud de las mismas. El riesgo cardiovascular que conllevan puede ser bajo, moderado o cirugía de alto riesgo. Cirugía grado 1, digamos, o de bajo riesgo es un procedimiento mínimamente invasivo asociado a escasas pérdidas de volumen, menores a 200 centímetros cúbicos. Por ejemplo, una biopsia de mama, una histeroscopía o cistoscopía, la broncoscopía, una hernioplastia, una tiroidectomía, una artroscopía, una resección transuretral de próstata. Una cirugía de riesgo moderado es un procedimiento ya moderadamente invasivo, asociado a pérdidas sanguíneas de hasta 1000 centímetros cúbicos. Una prostatectomía a cielo abierto, una laminectomía, una liposucción, una histectomía, una colecistectomía, una biopsia pulmonar, una toracoscopía, el reemplazo de cadera o de rodilla. Y un procedimiento de alto riesgo es un procedimiento altamente invasivo, cirugías radicales o cirugías de abdomen superior o de tórax, que como sabemos llevan un riesgo, además de las complicaciones cardiológicas, un riesgo aumentado de complicaciones respiratorias. Y están asociados a pérdidas sanguíneas de más de 1000 centímetros cúbicos. El aneurisma o tumores intracraneales, una resección hepática o pulmonar, una esofaguectomía, una cirugía cardíaca a cielo abierto o una cirugía aórtica. Según el último consenso, la Sociedad de Cardiología agrupó a las cirugías como les dije, en alto, moderado y bajo riesgo, y acá tienen algunos ejemplos de cada una de ellas. Cirugías de alto riesgo, moderado y bajo riesgo. Y cuando hablan de riesgo de infarto agudo del miocardio o muerte en los primeros 30 días del posoperatorio. Las cirugías de alto riesgo tienen una mortalidad mayor al 5% y las cirugías de bajo riesgo tienen una incidencia de complicaciones, no de mortalidad, de incidencia de complicaciones cardiológicas menor al 1% las de bajo riesgo. Vamos a hablar sobre los estudios complementarios. Es muy frecuente encontrarnos a un paciente que ha sido evaluado para cirugía
y como mínimo nos trae una radiografía de tórax, un laboratorio completo y un electrocardiograma. Nosotros disponemos en la actualidad de una gran cantidad de estudios, pero muchos de ellos son sobreutilizados. Vamos a tratar de repasar en los próximos minutos los siguientes estudios y tratar de ver en qué momento debemos solicitar cada uno de ellos y si es necesario que en forma sistemática y rutinaria utilicemos todos los estudios. La radiografía de tórax. Como dijimos al principio, las complicaciones respiratorias más frecuentes son la neumonía, la atelectasia y las bronquitis. Durante muchos años, la radiografía de tórax fue considerada un estudio rutinario en la evaluación de los pacientes quirúrgicos. Durante los años 70, publicaron estudios que demostraron la baja incidencia de hallazgos patológicos en las radiografías realizadas en forma rutinaria, que varió desde un 1 a un 30% de los estudios realizados. Después, en los años 80, nuevos estudios demostraron que esos hallazgos modificaban la conducta del equipo tratante solamente en un 2,5, de un 0 a un 2,5% de los casos. La pregunta es si vale la pena realizar radiografía de tórax en forma sistemática a todos los pacientes que se van a operar. La radiografía no permite predecir complicaciones, pero sí lo hace el examen clínico, la presencia de tos, la presencia de disnea y sibilancias. Por lo tanto, quizás sea más importante revisar al enfermo que pedir en forma sistemática una radiografía de tórax. La espirometría tampoco está indicada en forma sistemática y rutinaria. En aquellos pacientes en los cuales no nos va a modificar la conducta, por ejemplo, un paciente asmático bien tratado, un EPOC que se encuentra en este momento controlado, o un tabaquístoma sin síntomas, no tendríamos que pedir en forma sistemática una espirometría. Sin embargo, los pacientes que van a ser sometidos a cirugía torácica o cirugía del hemiabdomen superior, que son los que por lo general van a presentar más complicaciones respiratorias, los pacientes con sibilancias o disnea de reposo deben realizar un estudio de función pulmonar previa a la cirugía. Esto permite adecuar el tratamiento y nos dará información importante para que el anestesista pueda manejar la vía aérea. El electrocardiograma. Al igual que la radiografía de tórax, el electrocardiograma forma parte en nuestra conducta en la evaluación preoperatoria. Sin embargo, la tasa de estudios anormales también, en el pedido rutinario del electrocardiograma, también es baja. Solamente un 4% de los pacientes, de entre un 4 o 30, según la literatura y los trabajos, y según la población, porque no es lo mismo la población joven, menor de 45, que la población adulta, mayor de 45, la posibilidad de encontrar alguna alteración en el electrocardiograma es baja. Y de nuevo, cuando encontramos alguna alteración en el electrocardiograma, estas alteraciones, prácticamente no modifican la conducta del equipo tratante, solamente en un 2%, según el estudio, producen alteraciones en la conducta, con lo cual, ¿en quién recomendamos utilizar el electrocardiograma? En aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular conocida, signos o síntomas sugestivos de enfermedad cardiovascular, o aquellos pacientes que tienen factores de riesgo. La indicación de realizar electrocardiograma, la indicación de utilizar electrocardiograma por edad es controvertida. Sin embargo, como les comentaba recién, en la medida que los pacientes crecen, tienen más comorbilidades y más factores de riesgo, con lo cual quizás
sea recomendable en los pacientes añosos realizar un electrocardiograma en forma rutinaria. Con respecto a las pruebas evocadoras de isquemia, se recomiendan en pacientes con alto riesgo cardiovascular sometidos a una cirugía de riesgo moderado o de riesgo alto, en pacientes con síntomas isquémicos no evaluados o en aquellos pacientes que llegan con baja capacidad funcional. Las pruebas disponibles son básicamente 3 en nuestro medio, digamos: la ergometría. Sin embargo, es frecuente que los pacientes presenten alteraciones basales en su electrocardiograma, y esto hace muchas veces dificultosa la interpretación de la ergometría. Además, los pacientes muchas veces tienen baja capacidad funcional y no llegan a un esfuerzo importante, con lo cual la ergometría tiene poco valor, es insuficiente y tiene poco valor. Los estudios de perfusión, como la perfusión con dipiridamal o el ecoestrés con dobutamina, son estudios de mucha utilidad y permiten y aumentan significativamente la sensibilidad en el hallazgo de pacientes con patología previamente no identificada. El ecoestrés tiene la ventaja con respecto al test de perfusión que evita que el paciente sea irradiado. Es importante aclarar en cuanto a los estudios de evocación de isquemia que no deben ser interpretados como positivos y negativos, sino que debemos evaluar cuál es la carga isquémica o la masa de músculo isquémico que habitualmente se informa. Aquellos pacientes que encontramos con una masa isquémica menor al 20%, el riesgo de estos pacientes es similar a los pacientes que no tienen isquemia. El riesgo aumenta en forma exponencial en la medida que superamos la carga isquémica, y en aquellos pacientes que tienen una masa isquémica mayor al 30%, sin duda el riesgo es mayor. Con respecto al ecocardiograma Doppler, tampoco está indicado en forma rutinaria. Los antecedentes del paciente, los hallazgos del examen físico y el electrocardiograma orientan a la necesidad de solicitarlo o no. Se recomienda realizarlo cuando hay sospecha de insuficiencia cardíaca, hipertrofia de ventrículo izquierdo o valvulopatía. Con respecto al laboratorio, también el hemograma se desaconseja utilizar en forma rutinaria. Cuando analizamos la literatura vimos que el hallazgo de alteraciones en la hemoglobina era menor al 5%. Aquellos pacientes que tenían una hemoglobina menor a 10 era menor al 5%. Hemoglobinas menores a 9 eran muy poco frecuentes y se desaconseja operar a aquellos pacientes que tienen hemoglobinas por debajo de 8. Sin embargo, de nuevo todo lo que les decía anteriormente, el examen físico es muy importante en estos pacientes y los datos del examen físico muchas veces van a orientar a la necesidad o no de realizar un hemograma. Con respecto a los glóbulos blancos y las plaquetas, su dosaje rutinario también está desaconsejado. La incidencia de alteraciones o hallazgos es menor al 1% de glóbulos blancos y de las plaquetas. El análisis de orina tampoco debe utilizarse en forma rutinaria. Entre el 1 y el 34% de los pacientes pueden tener resultados anormales, pero esto solo modificó la conducta en menos del 3% de los pacientes. No está demostrado que un resultado anormal esté en la orina, en el análisis de orina, esté asociado a mayor índice de complicaciones. Con respecto a la bioquímica,
la frecuencia de las alteraciones en el ionograma en la población general, en las cifras de urea y de creatinina y en las glucemias, fíjense que rondan entre el 1 y el 5%. Estas alteraciones no obligaron a cambios de la conducta en los pacientes. Menos del 1% de los casos implicó cambios en la conducta, y todos aquellos pacientes en los cuales tanto en las alteraciones del hemograma como en las alteraciones de la bioquímica tenían antecedentes que hacían sospechar y hacían necesario la realización del laboratorio. O eran insuficientes renales, o tomaban diuréticos, o tomaban IECA, o tomaban aldactone, o eran diabéticos, digamos, eran pacientes que por algún motivo necesitaban la realización de un laboratorio. Con respecto al estudio de coagulación, el objetivo de esta prueba es saber si el paciente es capaz o no de detener un sangrado. Y acá diferenciamos a la población adulta de a la población pediátrica. La población adulta, por lo general, tiene antecedentes de traumatismos, de cirugías previas, de tratamientos odontológicos que nos hacen sospechar si pueden o no tener algún trastorno en la coagulación. Y los pacientes pediátricos muchas veces no. Entonces, en estos pacientes pediátricos se aconseja pedir un estudio de coagulación, sobre todo si no tienen antecedentes previos. Con respecto a los pacientes que vienen con tratamiento anticoagulante, sin duda debemos pedir un estudio de coagulación. En aquellos pacientes que toman los viejos anticoagulantes orales debemos controlarlo y suspenderlo por lo menos 5 días previos, y en los pacientes que toman los nuevos anticoagulantes debemos, de acuerdo a la función de renal, se suspenderán más precozmente en aquellos pacientes que tengan deterioro de la función renal. El tipo de cirugía también es importante. No es lo mismo una neurocirugía, donde un pequeño sangrado puede generar grandes complicaciones, que una cirugía digestiva, en donde un pequeño sangrado puede ser perfectamente tolerado. La Sociedad Argentina de Cardiología, de acuerdo al riesgo de la cirugía y al riesgo del paciente, hizo las siguientes recomendaciones. Los pacientes con, recomendaciones clínico-quirúrgicas. Riesgo clínico bajo, de acuerdo al score que habíamos visto y a los factores de riesgo mayores y menores, y cirugía de bajo riesgo, de acuerdo a lo que hablábamos, a lo invasivo o no del procedimiento y a la pérdida de volumen. Entonces, el score clasificó organizó este score clínico quirúrgico, digamos. Riesgo quirúrgico bajo, cirugía de bajo riesgo, score clínico quirúrgico bajo. Y a raíz de eso permitió decir a qué pacientes debíamos profundizar en el estudio para prevenir complicaciones, sobre todo complicaciones cardiorrespiratorias, cardiológicas sobre todo. Riesgo quirúrgico, clínico quirúrgico moderado o alto, aconsejan hacer una prueba evocadora de isquemia. Si la prueba evocadora de isquemia es positiva, alto riesgo, es decir, tiene una carga isquémica alta y el paciente se considera de alto riesgo, se recomienda hacer directamente una angiografía. Si el paciente tiene, la prueba es positiva, pero de bajo riesgo, en este caso, repasaremos los 6 primeros, no sé qué pasa que no sigue, los 6 primeros factores de riesgo. Si el paciente tiene alguno de estos factores de riesgo, criterios mayores, o estos 4 criterios menores, recomendaremos hacer también, profundizar en el estudio.
Si el estudio es normal, el paciente puede ser operado sin ningún problema. En los pacientes de bajo riesgo, en este caso, la evaluación de su capacidad funcional es muy importante. Y hay una forma fácil de evaluar la capacidad funcional de estos pacientes. Me fui para atrás. ¿Esto es mi computadora o...? No, estoy yendo para atrás. No sé qué pasa que no puedo adelantar, a ver. ¿A dónde querés ir? Ahí está. Y en una forma sencilla de evaluar entonces la capacidad funcional de los pacientes es evaluar su tolerancia a actividades de la vida diaria. Y en esta tabla podemos ver que un paciente que va a ser sometido a una cirugía debe tolerar una demanda metabólica mayor a 4 METs. Recordemos qué es el MET. El MET es una unidad de medida del índice metabólico, es decir, la cantidad de energía que consume un individuo en una situación especial. Y en reposo corresponde a 3,5 mililitros de oxígeno por kilo por minuto. Esto sería el oxígeno mínimo que el organismo necesita para mantener sus constantes vitales. Los pacientes que no cumplan este requisito, es decir, que no tengan una capacidad funcional mayor a 4 METs, deberán realizar una prueba evocadora de isquemia. Pero fíjense lo que es 4 METs, ¿no? Es caminar 4 cuadras, subir 2, digamos, es un paciente que está muy limitado, ¿no? Ahí. Ahí está. Bueno, entonces hasta acá lo que vimos es que la evaluación de los pacientes para una cirugía debe ser individualizada. El examen físico, el interrogatorio, los antecedentes personales de cada paciente deben orientarnos a la necesidad o no de estudios complementarios. Vamos a hablar 2 palabras sobre los pacientes con diabetes. Los pacientes con diabetes requieren medidas especiales. Esto es importante porque son más propensos a tener complicaciones que requieran internación o ingreso a un hospital. Los pacientes con diabetes son más susceptibles a padecer una cirugía o un procedimiento que pueda afectar el control glucémico. La pérdida del control glucémico se asocia a un aumento de la mortalidad de esta población, sobre todo a un aumento del número de infecciones. La hiperglucemia se asocia a un mayor número de complicaciones posoperatorias, a mayor tiempo de estadía en el hospital, a mayor uso de recursos y a mayor gasto en salud. La hiperglucemia en el paciente quirúrgico aumenta la incidencia de infecciones, sobre todo cuando ésta está presente en el primer día del posoperatorio. Y el correcto control metabólico de estos pacientes disminuye significativamente la incidencia de complicaciones. Siempre que vayamos a operar un paciente con diabetes, debemos hacer una correcta evaluación previa que nos permita, en primer lugar, identificar a aquellos pacientes con diabetes, ya que muchas veces la diabetes está infradiagnosticada, y evaluar el estado metabólico de los pacientes que ya sabemos que tienen diabetes. Determinar el tipo de diabetes que tiene nuestro paciente y asegurarnos que esté controlada. Debemos tratar de llegar a la cirugía
en el mejor estado metabólico o control glucémico posible, porque porque así vemos que en este grupo de pacientes las complicaciones son menores. En cirugías programadas, aquellos pacientes que tengan una hemoglobina glicosilada mayor de 9, debemos tratar de posponer la cirugía y tratar de mejorar el control glucémico. Lo ideal es operarlos con una hemoglobina glicosilada de alrededor de 7. Sin embargo, hay consenso de que aquellos pacientes con hemoglobina glicosilada de 8 pueden ser operados y debemos ser un poquitito más estrictos en el control glucémico durante la pre, intra y posoperatorio. Es importante recordar a los pacientes que no deben conducir el día de la cirugía, porque van a estar en ayunas, porque el riesgo de hipoglucemia es mayor. Cuando programamos el horario de la cirugía, esta debe ser preferentemente a la mañana. Nuestro consejo al cirujano es que trate de operar a la mañana al paciente con diabetes, ya que su manejo es más fácil y la pérdida del control metabólico es menor que si colocamos la cirugía a la tarde. En caso de alta precoz, también es importante en las cirugías cortas, en las cirugías ambulatorias, que implican mayor control glucémico por parte del paciente, es decir, nuestro paciente debe saber, cuando le damos el alta precozmente, que probablemente tenga desarreglo en su control metabólico y debemos decirle cómo manejarse en cada situación, debemos educar al paciente. Debemos considerar el ayuno, que habitualmente es de 6 horas. Recordemos que los pacientes diabéticos tienen mucho gastroparesia y muchas veces el ayuno debe ser más prolongado porque la velocidad de vaciamiento del estómago es más lenta y de esta manera evitaremos la posibilidad de broncoaspiraciones. El ayuno muy prolongado también debe alertarnos a la posibilidad de que nuestro paciente haga una hipoglucemia. Entonces, en ese equilibrio debemos estar. No olvidemos la neuropatía autonómica de estos pacientes que puede desencadenar reflejos e hipotensión. La evaluación cardiovascular es muy importante en estos pacientes y recordar que estos pacientes pueden desencadenar episodios de isquemia silente. El uso de betabloqueantes como cardioprotector en forma rutinaria no ha demostrado beneficios. Y por último, el control de la función renal. Recordemos que los pacientes con diabetes pueden tener afectada la función renal. Debemos tratar de evitar en estos pacientes el uso de drogas nefrotóxicas, la hipotensión en la cirugía, la pérdida de volumen y la hipovolemia. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? El objetivo principal es mantener el control metabólico durante y después de la cirugía. Si bien hoy la anestesia y las técnicas quirúrgicas son poco agresivas, aún debemos tener algunos cuidados. Para eso debemos evitar el déficit de insulina, mantener los niveles de glucemia entre 90 y 180 miligramos por decilitro para evitar la hipoglucemia. Disminuiremos de esta manera también el índice de complicaciones y disminuiremos el uso de recursos y la estancia hospitalaria de los pacientes. Recordemos que es tan riesgoso la hiperglucemia como la hipoglucemia, por lo tanto deberemos controlar horariamente a nuestros pacientes durante la cirugía para evitar la hipoglucemia. Son muchos los esquemas de insulina que pueden utilizar los pacientes con diabetes y es importante conocerlos previamente para poder planificar, sobre todo el día previo a la cirugía,
como veremos en las siguientes diapositivas. ¿Qué debemos hacer en los pacientes con diabetes ante una cirugía mayor? En primer lugar, como les dije, tratemos de que la cirugía sea de mañana, porque el control glucémico o el desarreglo metabólico es menor. El día anterior a la cirugía deberemos mantener la dosis de insulina y los mismos cuidados habituales. El ayuno recién comenzará a la medianoche. Debemos decir al paciente que no debe utilizar insulina la mañana de la cirugía y que debe medirse la glucemia en forma horaria. De esta manera evitaremos las hipoglucemias y las hiperglucemias. Ahora bien, ¿cuál es la mejor manera de mantener un control metabólico de los pacientes con glucemia? Es la bomba de glucosa e insulina. Ya vamos a hablar después de cómo se prepara una bomba de glucosa e insulina, pero en la inducción anestésica debemos iniciarla. Si la cirugía se retrasa más allá de las 10 de la mañana, debemos iniciarla. Si el paciente recibió la noche anterior una insulina de vida media larga, debemos, como por ejemplo Lantus, debemos iniciar la bomba de glucosa e insulina y la debemos continuar durante las primeras 24 horas hasta que el paciente esté estabilizado y vuelva a tener posibilidades de comer en caso de que la cirugía lo permita. Cuando la cirugía es a la tarde, la situación, como les dije, es menos fisiológica, es más compleja. Debemos indicarle al paciente que desayune temprano, a las 6 de la mañana, que se aplique una dosis reducida de insulina, insulina rápida, un 50% de la dosis habitual. Si la glucemia de la mañana es menor a 80, debe recibir un 10% menos de la insulina, es decir, si la insulina, si deseamos el 50%, debemos bajar al 60%, y el paciente debe iniciar bomba de glucosa e insulina durante la inducción anestésica y también la recomendación es utilizarla las primeras 24 horas. En cuanto a la cirugía menor, recordemos que el impacto de la cirugía menor es mucho menor, el trauma y el estrés y por supuesto la respuesta neuroendocrina de la cual hablábamos al principio, metabólica e inflamatoria, es mucho menor. La recuperación del paciente es más rápida y el inicio de la dieta también es mucho más rápido. Por lo tanto, el manejo es más sencillo. Sin embargo, hay situaciones puntuales donde también podemos llegar a utilizar la bomba de glucosa e insulina. Esto se lo voy a dejar para que los lean, ustedes en virtud del tiempo. Recordemos que la bomba de glucosa e insulina es la mejor manera de mantener el control glucémico, que requiere de control horario o como máximo cada 2 horas de la glucemia en el paciente, que requiere de personal entrenado, que nunca debemos utilizar insulina sola, siempre glucosa e insulina, y el objetivo debe ser mantener una glucemia de entre 90 y 180 para evitar la hipoglucemia. Esto es cómo se prepara una u otra bomba. Solamente les digo que la bomba glucosa-insulina puede ser administrada en forma conjunta, en una misma bomba la glucosa y la insulina, o en forma separada, en una bomba la glucosa y en una bomba la insulina, y de esa manera ir regulándolo. Es mucho más fácil el manejo de la bomba glucosa-insulina junta. Las 2 bombas separadas es un poco más complejo, pero permite un control quizás más personalizado. Con respecto a las bombas subcutáneas, cada vez es más frecuente el uso de estos dispositivos en los pacientes con diabetes. No recomendamos su utilización en la cirugía.
el estado hemodinámico del paciente, la hipotensión, el shock, la pérdida de volumen, producen todos alteraciones en la perfusión tisular, vasoconstricción y alteran, no es confiable, así que no se recomienda su uso durante cirugía. Debemos sacársela y tener el mismo régimen de manejo que un paciente sin bomba de insulina. Hay situaciones especiales, hay pacientes que se manejan solo con dieta, pero ante situaciones especiales como puede ser el estrés de una cirugía, se van a comportar como insulino requirientes. Es importante aclararle a los pacientes que es una situación puntual, que la insulina la van a requerir solamente en esta situación puntual, que el hecho de utilizar insulina en la cirugía o previo a la cirugía no los va a hacer insulino dependientes en el posoperatorio. Debemos tratar de que los pacientes tengan un correcto control glucémico previo a la cirugía e iniciar una bomba glucosa-insulina de infusión cuando la glucemia se encuentra por arriba de 188. Con respecto a los hipoglucemiantes orales, deben ser suspendidos la mañana de la cirugía. Debemos monitorear frecuentemente a estos pacientes. Los controlaremos hasta que pueda reiniciar la ingesta oral con controles de insulina subcutánea, y en el caso de ser necesario o insulinas muy elevadas, iniciaremos también una bomba de glucosa insulina. Dos palabras sobre el paciente con insuficiencia renal crónica que va a ser sometido a la cirugía. En primer lugar, recordemos que la insuficiencia renal crónica es un problema creciente en salud pública y seguramente nos enfrentaremos en más de una oportunidad con este tipo de pacientes. En mayores de 65 años, la incidencia de insuficiencia renal es del 4%, y la causa más frecuente de insuficiencia renal son la diabetes, la hipertensión y la glomerulonefritis. Y a su vez, la incidencia de diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular en este grupo de pacientes hoy es nuevo martes de septiembre y seguimos abocados a el tema